Doctor Elizamburu, jefe de servicios de imágenes del Cardiovascular Buenos Aires, un honor enorme, inmenso, que nos puedas ofrecer esta clase hoy a la tarde, así que cuando quieras comenzar, por respeto a los que están y tu tiempo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pau. Gracias por la presentación. Bueno, hola a todos. Vamos a compartir. Bien, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que sí, está para estar cada uno en sus casas. Es un buen día. La idea de hoy es hablar del eco transesofágico. Ya todos habrán escuchado y conocerán la técnica. El objetivo de esta charla, de esta clase, tiene que ver con una aproximación a la técnica, conocer sus fundamentos, sus indicaciones, su utilidad, su buena utilidad y también el cómo tenemos que hacerlo en forma correcta y segura. Así que vamos a empezar. Bien, está. Yo planteé la charla con este esquema, la clase. Vamos a describir la técnica de la ecografía transesofágica, las contraindicaciones. Vamos a ver planos de corte, los más usados, más característicos con relación a la anatomía, las indicaciones de la ecografía transesofágica, cuando tenemos que hacer un ETE. Y vamos a hacer un acercamiento a la ecografía tridimensional, las vistas también más utilizadas, y tratar de entenderlas y describirlas. Ustedes cuando necesiten algo me paran, prenden el micrófono, me interrumpen, así que ustedes sepan que yo no los puedo ver, así que siéntanse libres de interrumpir cuando quieran. Como descripción de técnica, ustedes saben que la ecografía transesofágica es semi-invasiva, que utilizamos sedación local. En algunos lugares todavía se sigue haciendo con sedación local, o sea, el paciente despierto. Y en la mayoría o en nuestro centro, hoy en día estamos haciendo todos los estudios con sedación general, ¿sí? El paciente dormido con un anestesista y hacemos el estudio de esa forma. Pero sepan también que se puede hacer con el paciente despierto. El eco transesofágico nos da mejor definición en comparación con la ecografía transtorácica, estamos más cerca del corazón y utilizamos ondas de alta frecuencia, o sea, cuando tenemos alta frecuencia tenemos poca profundidad, pero muy alta definición de estructuras cercanas. Siempre tenemos que pensar al estudio en tres fases, en la fase pre-comienzo o pre-realización, la fase de intraprocedimiento y la fase post. Y en cada fase tenemos que estar atentos a diferentes puntos, hacer un checklist de cada fase para poder hacer un estudio completo y evitar complicaciones. Dentro de la fase de la pre, antes de empezar el estudio, tenemos que tener en cuenta que este estudio es con ayuno. Generalmente se piden entre 4 y 6 horas. El paciente no debe ingerir nada. Tenemos que estar atentos a que tengamos todo en el laboratorio de imágenes, lo que tiene que ver con oxígeno, aspiración. Tenemos que tener el mordillo, tenemos que tener la lubricación de la sonda, que generalmente usamos lidocaína. Tenemos que tener fármacos y el carro de paro. Tenemos que tener, como dije antes, el oxígeno ya lo dije, y la oximetría para saber cuánto satura nuestro paciente. Tenemos que tener un control de la presión antes de empezar, la frecuencia cardíaca y de qué ritmo tiene el paciente. Y a su vez también tenemos que conocer la historia clínica del paciente, cuál es el motivo del estudio. Primero, cuál es la sospecha diagnóstica. Y si tiene estudios previos también tenemos que revisarlos. Tenemos que conocer los antecedentes del paciente, los más importantes relacionados con la vía digestiva, de la parte del esófago, la cavidad oral y orofaringia y esófago y gástrica. Después vamos a ver las contraindicaciones del mismo, para saber si hay alguna contraindicación para hacerlo. Tenemos que explicar al paciente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Tiene que haber un consentimiento de por medio, o sea, tiene que estar firmado el consentimiento por el paciente y por el médico. Tenemos que explicarle todo el estudio. Tenemos que medir los signos vitales antes de empezar. Generalmente lo hace el anestesista en nuestro caso porque lo hacemos con ellos, pero si lo hiciéramos solos tenemos que estar muy atentos a eso. Igualmente, nosotros con anestesistas estamos atentos y preguntamos y vemos si tenemos un monitor frente o al lado del ecógrafo, ¿sí? En la cabeza del paciente, en la cabecera del paciente, arriba y al lado del ecógrafo. Y siempre estamos mirando las constantes, tanto como dije antes, de presión, saturación
y frecuencia cardíaca. Hay que poner una vía periférica para pasar la sedación, en el caso de que sea con anestesia, pero siempre también, si el paciente está despierto, lo hacemos despierto, es bueno tener una vía, si se puede, por si tenemos alguna complicación, si tenemos algún acceso colocado. Lubricar la sonda, como dije antes, con lidocaína, y sedación, eso está a cargo del anestesista. Durante el estudio, antes de empezar y de dormir al paciente, siempre es importante ponerle el mordillo, ¿sí? Que es un plastiquito donde va a tratar de que el paciente no muerda la sonda cuando esté dormido, porque si la muerde la puede dañar, la puede romper. Vamos a hacer las maniobras de intubación, son maniobras sencillas, generalmente nos ayudamos con el anestesista en una pequeña luxación del maxilar para que la sonda pase más fácil. Pero bueno, hay diferentes técnicas, cada uno tiene la suya. Hay que ser cuidadoso cuando hay stop con la sonda, no hay que hacer fuerza. La sonda tiene que avanzar sin esfuerzos, ¿sí? Y si hay stop, hay que recolocar y reiniciar la maniobra. Y como dije, una vez que avanzamos, hay que de vuelta ver los signos vitales, presión, frecuencia cardíaca y saturación. Son los 3 puntos más importantes. Una vez que terminamos, retiramos la sonda. Acá dice retirar la vía periférica. Eso lo hacemos cuando el paciente se va del instituto, antes de irse. Siempre se la dejamos colocada hasta el último momento, por si hay alguna complicación en la sala de recuperación. Pero generalmente constatamos los vitales, como dije anteriormente, y una vez que el paciente es dado de alta, que son más o menos a las 2 o 3 horas post procedimiento, se le retira la vía periférica y se le indica al paciente que no puede ni manejar durante 12 horas y no puede comer en las primeras 2 a 3 horas del estudio. La parte de desinfección está a cargo también de los técnicos del laboratorio, los técnicos en cardiología, y se hacen todos los pasos para dejar la sonda de vuelta para reutilización. Hay diferentes tipos de sondas, esto cada vez va creciendo, o sea, arrancamos de sondas que eran muy grandes y con menor definición, y tenemos sondas matriciales, donde tienen mejor resolución temporoespacial, y ya tenemos sondas, las últimas que están viendo acá abajo, son, por ejemplo, las sondas de Philips, donde tenemos las sondas que utilizamos hoy en nuestro laboratorio, que es la sonda X7 y X8. Después tenemos una sonda nueva que es la sonda pediátrica X11, que es una mini sonda tridimensional que acaba de salir al mercado y aprobada por la FDA. Y hay también sondas que son muy finitas, que son las intracardíacas, que se ingresan o se colocan vía inguinal o vía vena femoral, ¿sí? Esas intracardíacas son las que se están utilizando cada vez más y están ganando una buena imagen, tanto bidimensional como tridimensional, principalmente para las cavidades derechas del corazón, porque entran en la aurícula derecha y desde ahí podemos mirar válvula tricúspide y más que nada y septum interauricular, muy utilizadas en salas de electrofisiología, o en algunos casos empieza a crecer en salas de hemodinamia, donde ya hay casos de cierre de orejuela, por ejemplo, con sondas intracardíacas que se llaman ICE. Las van a ver en las diferentes páginas o publicaciones. Las que usamos hoy en el ICVA tenemos intracardíacas, pero la usa generalmente el equipo de electrofisiología. Ellos hacen sus estudios para la punción transeptal. Nosotros usamos sondas X8 tridimensionales multiplanares, que son transesofágicas, que van por el esófago, y con esas hacemos la mayoría de los estudios, esta es el ejemplo. Esta sonda tiene, ustedes van a ver, acá está el transductor en la zona distal, y van a ver que está calibrada, o sea, está marcada cada 10 centímetros, ¿sí? Para que uno sepa a qué profundidad está de los incisivos, de la arcada dentaria. Y a su vez en el control o en el mando van a tener 2 perillas, una que es la más chica, la que está en zona gris oscura, es la perilla que nos permite hacer movimientos de lateralización, o sea que esto se mueva para acá, esto se mueva para acá. Y la más grande son movimientos de anteroflexión, que esto se mueva hacia anterior o hacia la posterior, perdón, hacia posterior. ¿Sí? La grande anterior-posterior y la pequeña lateralización. Y tenemos 2 botones dentro del comando que nos permiten hacer el barrido angular
de la sonda que nos va a permitir hacer el corrido de la imagen desde 0 grados hasta 180 grados y viceversa, y volver. Que eso lo vamos a ir viendo después en las diferentes imágenes. A ver. Bien. Esta es una descripción de cuáles son los movimientos de la sonda. Siempre tenemos que pensar que hay movimientos que son nuestros, generados por nuestra fuerza, nuestros brazos, manos. Vamos a tener con una mano, generalmente con la mano derecha, vamos a tener el comando, y con la mano izquierda vamos a agarrar la sonda en una porción proximal o media, y de ahí vamos a hacer movimientos de introducción, o sea, hacia adentro, avanzamos hacia profundidad, o retiramos, ¿sí? Como lo que marca acá, advance and withdraw, y después rotaciones hacia la derecha o hacia la izquierda. Algunos dicen a favor de esa aguja del reloj o en contra de esa aguja del reloj. Después tenemos lo que dijimos anteriormente con la perilla grande, movimiento anteroflexión y posteroflexión, y con la perilla pequeña, movimientos de lateralización, lateral derecho y lateral izquierdo. Y con los botones hacemos el barrido de 0 a 90 o 180, dependiendo del ángulo que queramos o la imagen que queramos. Y dentro de las profundidades o diferentes alturas, tenemos una altura esofágica alta, una altura medio esofágica, transgástrica y transgástrica profunda. Estas son diferentes posiciones donde vamos a encontrar las estructuras del corazón. Siempre pueden ser variables, y esto tiene que ver tanto las alturas como el ángulo y la posición de la sonda por dónde está localizado más que nada el corazón, ¿sí? Los corazones no están todos en la misma posición, pueden estar más verticalizados, más horizontalizados, más cercanos o más alejados del esófago. Eso depende de cada paciente. Así que tengan la referencia, después lo veremos, la referencia de los ángulos es una estimación, no es exacto, ¿sí? Bien, a ver si pasa. Bien. Dentro de las contraindicaciones tenemos las absolutas y relativas. Hay que saberlas, sí, porque esto nos va a permitir hacer o no hacer el estudio dentro de el comienzo del checklist. Antes de comenzar y saber la historia clínica, estas preguntas tienen que estar. Esto está en el consentimiento informado también explicado, donde el paciente lo lee y debe marcar si tiene algo de esto o si le pasó algo de esto en su historia clínica, porque son contraindicaciones y debemos analizar. Las absolutas nos suspenden el estudio, las relativas analizamos cuál es el riesgo o qué riesgo nos estamos sometiendo a hacer el estudio, ¿sí? La están leyendo, son las neoplasias esofágicas, las divertículos esofágicas, el divertículo de Senker, el más conocido, la disfagia no estudiada, insuficiencia respiratoria grave, paciente que está en terapia o está en unidad coronaria y está con, por ejemplo, puede pasarles que estén en BNI, ventilación no invasiva, está con una máscara y tienen que hacer una ecografía esofágica imposible, porque ustedes le van a sacar el BNI para hacer esto 15, 20 minutos y el paciente termina ventilado. Entonces, ahí puede haber, ustedes tienen que hacer lo que frenen en el estudio. Puede ser que algún terapista o algún cardiólogo o alguien se olvide de esto y nosotros también. Entonces avanzamos y terminamos con un paciente ventilado que quizás no hubiese sido lo que queríamos o necesitábamos. Y dentro de las relativas, la hemorragia digestiva alta, pueden ser úlceras o varices, cirugías esofágicas previas, traumatismos cervicales y radioterapia mediastínica. Creo que hay un micrófono abierto, no sé si alguien lo puede cerrar. Sí, por favor. La Cris. Cuando tiene la mamá. Si lo puedo cerrar yo. Marcela o... Ahí está. Quedaste vos silenciado, no se te escucha. Ay, perdón. ¿Me escuchan? Y dentro de las... ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Perdón. Dentro de las complicaciones están las que están relacionadas con la sedación, que tiene que ver con la depresión respiratoria e hipoxemia, la agitación, la hipertensión paradojal, la hipotensión, el broncoespasmo y en algunos casos en la muerte, que esto no lo he visto, pero bueno, puede pasar y hay que saberlo en pacientes muy críticos. Y también tenemos complicaciones relacionadas con el procedimiento, más que nada con la intubación y con el movimiento de la sonda en el esófago.
Con la intubación tiene que ver con la depresión respiratoria, lo mismo que antes, la hipoxemia, hay que estar muy atentos a la saturación del paciente. Hay momentos que el paciente puede empezar a desaturar por la depresión de la sedación. Ahí tenemos que estar atentos y quizás tengamos que retirar la sonda. Lo mismo que cuando el paciente se duerme y empieza a desaturar, ahí el anestesista empieza a trabajar para poder abrir o intentar que el paciente empiece a saturar de vuelta mejor. A veces se pone una cánula de Mayo para poder abrir un poco la vía aérea y estabilizarlo. Una vez que está estabilizado, que satura más de 92-93%, una canulita, en lo posible, ahí podemos acceder, pero si satura menos de eso, no. Así que tenemos que estar atentos. Erosión y perforación esofágica, solamente vi una sola, puede pasar. Espasmos laringios, parálisis de cuerdas vocales, hemorragia, arritmias puede ser más frecuente, broncoaspiración, una catástrofe, y reacción vagal. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un poco de vistas anatómicas para que nos metamos un poco en las imágenes y vamos a ir describiendo algunas de estas estructuras. Lo que hice generalmente en esta clase, lo que hago es dejarles esta imagen descriptiva, que esto es de la página de Anestesiólogos de Canadá. Es una página que está libre, que lo pueden ver. Es bastante didáctico la estructura que tienen. Tienen como un mapa de seguimiento de diferentes vistas y ustedes van eligiendo por dónde van y le van mostrando las diferentes imágenes. Y sirve ahora como referencia para ver lo que vemos en forma real y cotidiana, que es la imagen de la derecha. Acá estamos en una vista 4 cámaras medioesofágicas a 0 grados. Ustedes ven esto. En esta imagen viene acá lo que les decía anteriormente. Fíjense, acá yo veo 4 cámaras medioesofágicas, pero a 18 grados. Esto tiene que ver con que el corazón está en una posición y necesito angularme un poco para poder abrir las 4 cavidades, principalmente las 2 cavidades ventriculares, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Acá ven pared lateral, septo interventricular, válvula mitral, válvula tricúspide, aurícula izquierda y parte de la aurícula derecha. Lo mismo que están viendo en la imagen estática. Ustedes, si algo no entienden, me avisan y lo frenamos y lo revemos, ¿sí? Bien, en esta siguiente imagen estamos viendo acá sí, estamos en 0 grados. Lo que vamos a hacer es agregarle el tracto de salida del VI, válvula aórtica y parte de la raíz aórtica, y eso se transforma en un 5 cámaras medioesofágicas. Acá también están, fíjense, coincide el ángulo 0 grados. Vemos lo mismo, válvula mitral, aurícula izquierda, tracto de salida, válvula aórtica y raíz, parte de la raíz, perdón, ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho. Y acá no vemos mucho, pero se debería estar por ahí abajo la válvula tricúspide, que está un poco tapada ya por la aorta. Esto también es medioesofágico, 0 grados. Es una vista, generalmente, para conseguir y poder ver la aorta, hay que hacer un movimiento de salida, o sea, retirar un poquito la sonda, porque recuerden que la aorta está más arriba, entonces si necesitamos ver un poco más arriba, bueno, sacamos un poco la sonda, sacamos para afuera, unos centímetros, y va a aparecer la aorta en esta vista. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ubicar o encontrar el 4 cámaras medioesofágico, y de ahí nos vamos a empezar a mover. Si retiramos un poquito, vamos a tener un 5 cámaras. En esta siguiente imagen lo que hicimos fue avanzar un barrido en el medio esofágico de 4 cámaras. Hicimos un barrido hasta 60 grados. Acá es la imagen nuestra de 65, para ver una imagen de 2 cámaras, o también llamada comisura bicomisural. Lo que están viendo es parte de P3, parte de A2 y parte de P1. Esto a veces es difícil entenderlo en forma bidimensional, pero sepan que las valvas de la válvula mitral la vamos a ver muy bien y muy claro en 3D. Son como una semiluna las comisuras, ¿no? Terminan como la valva posterior es más pequeña, la valva anterior es más grande. Entonces, cuando cortamos entre las comisuras, vamos a ver parte de las posteriores y parte de la anterior en el medio. Quizás es difícil hacerlo estructuralmente en la cabeza de uno cuando recién empieza a ver esto, pero la tridimensionalidad, como van a ver después, les va a simplificar el proceso.
Intenta ser un bicomisural, lo es cuando está en esta imagen. Fíjense, esto es parte de P3, acá se ve mejor, parte de P1 y esto es parte de A2. Acá están los dos orificios de apertura de las valvas. ¿Sí? Acá pueden ver dos jets de insuficiencia, si es que los tiene. A veces no son dos jets, es uno solo, pero bueno, ahí lo están viendo partido. Lo mismo en ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Acá van a empezar a ver la orejuela, que acá se insinúa cierta parte de la orejuela izquierda, que es la parte lateral de la imagen. Vamos a ver la siguiente. En esta imagen lo que hicimos fue avanzar de 60 a 90, como debería ser en 90, pero fíjense, en este paciente, en esta otra imagen, no tuvimos que llegar a 90, ya pudimos ver esta misma imagen en 60 grados. Esta imagen puede tener algo de bicomisural también, si lo ven ahí, pero bueno, intenta hacer una imagen un poquito más de dos cámaras, donde van a ver gran parte, donde intentamos ver gran parte de la valva anterior, o sea, casi toda la valva anterior, y parte de la posterior, como dice la imagen que ven acá, en P3, y la orejuela izquierda. Al lado de la orejuela izquierda siempre está la circunfleja, muy importante reconocerlo, y tiene que ver con cuando vayan un paciente que se haya hecho una plástica mitral, por ejemplo, con un anillo, y le hacen un punto al anillo, y a veces se pueden llevar la circunfleja, el paciente hace en el intraoperatorio un infarto de cara lateral o infralateral, bien de circunfleja, ¿sí? Puede ser que sea una complicación del intraoperatorio, hay que tener en cuenta. Acá está el seno coronario, hay que verlo, a veces puede estar dilatado en alguna cardiopatía congénita. Y acá arriba, que no se insinúa, no se ve bien, pero se insinúa, esta es el ligamento de Marshall, ¿sí? Acá, y lo que van a ver acá es una vena pulmonar inferior izquierda, que es importante reconocerla, obviamente para la insuficiencia mitral. En esta siguiente imagen lo que hicimos fue seguir avanzando, de 90 nos fuimos a 130, y lo que vamos a ver es una imagen de eje largo de 3 cámaras, ¿sí? Vamos a verlo en forma real, y se parece muchísimo. Fíjense en la aurícula izquierda, acá están viendo A2 de la valva anterior mitral y P2 de la valva posterior mitral. Tracto de salida, válvula aórtica, la raíz aórtica interseno sí, unión sinotubular y después la porción tubular. Y a su vez acá ven parte del tracto de salida del ventrículo derecho. Pared septal, pared infralateral. Esto es un zoom a nivel de esa misma imagen que vimos recién, pero le hicimos un zoom a nivel de la válvula aórtica y tracto de salida. Es muy importante para analizar estructuras o patologías de la válvula misma, para ver patologías de la aorta o para ver patologías a nivel del tracto de salida, como puede ser una membrana subaórtica, como puede ser una obstrucción dinámica por movimiento anterior sistólico de la valva anterior mitral. ¿Sí? Para analizar flujos de insuficiencia, para ver vegetaciones, endocarditis, etc. Lo que estamos haciendo es focalizar en el tracto de salida, la válvula y la raíz aórtica. Esta es una vista bicavo. Fíjense que acá estábamos en 130, volvimos a 110 y con una rotación horaria va a aparecer, tenemos que rotar con la mano la sonda, va a aparecer la imagen bicava. En nuestra imagen real estaba a 130 en este caso, pero puede estar entre 90 y 130 grados aproximadamente la imagen bicavo. Es una imagen muy utilizada para el análisis del septum interauricular, ¿sí? Para analizar bien la desembocadura de la vena cava superior, que es la que va a estar siempre a su derecha, y de la inferior, que va a estar siempre a su izquierda. Para ver parte de la aurícula derecha, acá generalmente vemos, esta imagen de acá es la orejuela derecha, y a su vez también es importante para analizar catéteres. Generalmente cuando estudiamos algún marcapasos, paciente con fiebre y queremos ver el catéter, esta es una imagen, por ejemplo, para ver el catéter de marcapasos, para ver un SWAN que pasa por ahí y complicaciones relacionadas con eso. Es importante para guiar una punción transeptal. Siempre en esta imagen, ustedes recuerden que esta es la aurícula izquierda y que acá lo que tenemos es
parte del septum y llamamos a esta parte la porción superior, porque está relacionada con la vena cava superior, y esta es la porción inferior relacionada con la vena cava inferior. Después vamos a ver cuál es la porción anterior y cuál es la porción posterior del septum. Eso es un pedido muy frecuente de los hemodinamistas o de los electrofisiólogos cuando tienen que hacer una punción transeptal, guiarlos en qué parte del septum están. Bien, esto volvimos de 130 o de 110 que estábamos viendo el bicabo, rotamos de vuelta la sonda y nos fuimos a 40 grados. Esto es una vista eje corto, también medio esofágica. Lo que vamos a ver es lo mismo que en el transtorácico, un eje corto parasternal izquierdo, pero en diferente situación, ¿sí? Al revés. Nosotros estamos viendo desde posterior, o sea, desde el esófago, y el transtorácico nos mira desde anterior. Es la misma estructura, pero dada vuelta. Lo que van a ver es la válvula aórtica en el medio, con sus 3 valvas, o sus 2, o su única valva, dependiendo qué tipo de válvula sea. Acá ven el septum interauricular, ¿sí? Y acá sí, como dije anteriormente, vimos la parte superior e inferior del septum. Acá vemos la parte anterior, que es la relacionada siempre con la aorta, la anterior, y la parte posterior es la alejada de la aorta, ¿sí? Entonces acá ya vieron anterior, posterior, y en el bicabo ven superior e inferior, ¿sí? Ahí tienen todo el septum analizado. Tanto las funciones, como dije antes, pero también me olvidé de decirles para ver foramen oval o para ver comunicación interauricular. Acá viene la desembocadura de la vena cava, acá ven la válvula tricúspide, acá abajo se ven partes, esto es tracto de salida del ventrículo derecho, válvula pulmonar, y acá ven válvula aórtica y acá parte de la orejuela. Acá en esta estructura no se ve, esta imagen es un poquito más profunda que esta, por eso vemos tricúspide mejor que en esta imagen estática. Y recordar las valvas, cómo tenemos que escribirlas. Sepan que la coronaria izquierda nunca cambia de lugar, es esta que está acá, en mi cuadrante entre hora 12 y hora 3. Y acá estaría, no se ve, pero está el tronco de la coronaria izquierda. Importante también reconocerlo. Y la que van a cambiar en comparación con el eco torácico es la coronariana derecha, que está acá abajo y siempre está en relación con el ventrículo derecho, y la no coronariana, que siempre, esto para no olvidarse, y cuando lo hagan transtorácico o transesofágico, la no coronariana es la que está en relación con el septum interauricular, ¿sí? Es una forma de mnemotécnica de saber, digamos, dónde está la no coronariana, porque cuando lo van a ver en transtorácico, esto se da vuelta. El septum está acá abajo, la tricúspide está acá, el ventrículo derecho está acá arriba, la aurícula izquierda está acá abajo, entonces lo que cambian son estas dos. Y la que se mantiene siempre en la imagen es la izquierda. Acá ven un poco lo mismo, esta es un poquitito más profunda que la anterior, se ve mejor la válvula tricúspide, es una imagen, esta no está bien ganada, pero esta imagen se está utilizando mucho para lo que es el triclip, tricuspidio, porque nos permite guiar el clip de la válvula tricúspide. El catéter ingresa por la vena cava inferior y nosotros acá sabemos que esta es la válvula anterior, ¿sí? De la tricúspide, esta es la válvula posterior de la tricúspide y atrás está la válvula septal, que acá no se ve. Cuando utilizamos el explain, que vamos a ver qué es, nosotros podemos ver en una imagen especular a 90 grados la relación entre la valva anterior y septal y la relación entre la valva posterior y septal al mismo tiempo. Y generalmente esta vista, que es una vista medio esofágica, pero a veces es un poco más profunda, no llega a ser un transgástrico, pero es una medio esofágica profunda. Recuerden que es muy utilizada hoy en día para la intervención percutánea de la válvula tricúspide, más que nada los clips, ¿sí? Esta es una vista de la orejuela. La orejuela la tienen que ver, después vamos a ver qué hacemos con la orejuela. Te voy a contar rápido, pero la orejuela tenemos que ver en diferentes ángulos. Acá es una imagen que solamente es demostrativa, pero la orejuela hay que verla en 0, en 45, en 90 y en 135. O sea, cada 45 grados deberíamos verla y medirla, si no tenemos imagen tridimensional o si no tenemos explain. En bidimensional hay que hacer ese barrido desde 0. Realmente es más fácil encontrar en 45-90. Una vez que están ahí, se desplazan hacia 0 y se desplazan a 135. Toman imágenes y después, si quieren, las miden offline o las pueden medir en el mismo estudio. Lo que medimos es
la distancia de lo que es la parte del ostium, ¿sí? La profundidad, y en algunos, depende del dispositivo, si es un Watchman, un amulet, medimos la altura, por ejemplo, de la cresta del ligamento de marcha o cresta cumarínica, como se decía antes. Pero eso no tienen que saberlo, yo después se los muestro cómo hacemos en una imagen que tengo al final. Vamos al transgástrico, o sea, estábamos en medio esofágico, avanzamos con nuestras manos haciendo un poquito de fuerza. Siempre sepan que el transgástrico es un poco molesto para el paciente, hay que avisar al anestesista que vamos a ir a la imagen transgástrica porque puede ser que el paciente se despierte en ese momento. Algunos ecografistas tienen la práctica de empezar con el transgástrico porque da cierta información, más que nada de cámara, de función de cámara, ventricular izquierda, es la más utilizada para eso, y porque también el paciente está bien dormido en el inicio del estudio. Ya cuando llegamos, lo que hacemos al revés, como en mi caso, tengo la costumbre de empezar por arriba y después ir al transgástrico, en este momento el paciente ya está un poco más despierto. El anestesista también tiene ganas que se despierte, pues ya pasaron 15, 20 minutos del estudio, entonces te lo vas sedando un poquito menos. Bueno, lo que yo hago es avisarle, voy al transgástrico y necesito que no se despierte. Bueno, se avanza con un poquito más de sedación y avanzamos la sonda y nos encontramos con esta imagen que es la más común. Acá estamos haciendo, generalmente cuando avanzamos al transgástrico lo que hacemos es una anteroflexión. Avanzamos y hacemos anteroflexión. ¿Se acuerdan la ruedita más grande? Esa ruedita la tenemos que levantar el transductor porque tenemos que apoyarnos en el techo del estómago para poder ver el corazón. ¿Sí? Y lo que están viendo, esta es la parte posterior del corazón o inferior, como decirla, que están acá atrás, y esta es la parte anterior del corazón, ¿sí? La más alejada, para que recuerden. A su izquierda van a encontrar parte del ventrículo derecho, generalmente está la válvula tricúspide, y músculos papilares. Esto es una vista medio esofágica ventricular izquierda. Si avanzamos, nos vamos a encontrar en realidad para lograr esta imagen de la válvula, estamos en el medio esofágico, tenemos que retirar un poquito y un poquito más arriba la base del corazón, y ahí vamos a encontrar esta imagen que es muy utilizada, o era antes muy utilizada, para analizar la válvula mitral, ¿sí? Con la llegada del 3D, esta imagen dejó de utilizarse tanto, porque el 3D nos da una imagen un poco más descriptiva. Pero bueno, hay que saberla porque no todos tenemos 3D generalmente, y sepan que lo que está más posterior, ¿sí? O decimos también inferior, o posterior, más cercano a la sonda, es lo que está relacionado con A3, que es la válvula más grande, y P3, que es la válvula más chiquita. Después en el medio está A2 y P2, y más distal o más anterior, A1 y P1. ¿Sí? Eso para poder reconocer la anatomía de la válvula mitral, que es importante para ver dónde se inicia el jet de insuficiencia, si es comisural o si es en A2 o P2, o bueno, analizar bien el origen. Esta es una vista también transgástrica, pero esta es a 0 grados. Lo que hacemos acá generalmente es un poco de anteroflexión y un poco más de anteroflexión, y a veces hacemos una rotación entre 0 y 60, a veces está en 30 grados. Podemos ver, es como una imagen apical de 5 cámaras. Fíjense, la imagen es parecida a una apical de 5 cámaras. Y acá lo van a ver, acá están viendo la aurícula izquierda, fíjense en la insuficiencia que tiene este paciente, es importante. Y acá viene el tracto de salida, septum interventricular, flujo anterógrado, ¿sí? Aceleración del flujo. Este paciente tenía tanto un poco de estenosis como también insuficiencia aórtica, se inyecta ahí de insuficiencia y insuficiencia mitral. Pero esta es una buena vista para analizar gradientes, más que nada, transvalvular aórtico, en las estenosis aórticas o en la insuficiencia aórtica, para medir bien el espectral. Ahí estaríamos en esta imagen, alineados, paralelos al flujo, con el Doppler continuo o el Doppler pulsado. Acá la ponen en 0 grados, yo básicamente la encuentro entre 30 grados más o menos, pero hay que buscarla, está entre 0 y 60,
en la vista transgástrica. Esto es una vista también transgástrica, pero acá nos fuimos también, empezamos a hacer un barrido. En este paciente está en 60 grados y acá está en 90. Es una vista de 2 cámaras. Lo que van a ver es la región inferior, la cara inferior, la cara anterior, válvula mitral, orejuela, acá también se puede ver parte de la orejuela, aurícula izquierda. ¿Para qué sirve? Sirve más que nada para ver función ventricular, para ver también la válvula mitral, pero más que nada, tanto el eje corto, como vimos al principio, como esta, nos sirve para ver cómo están la función del ventrículo. Esto es muy requerido, lo hacemos mucho en el paciente posoperatorio, en el intraoperatorio o en el posoperatorio, para ver la carga del ventrículo, si está vacío, si está lleno y qué función tiene. Es una forma más correcta de analizarlo. Esta es una vista también de 3 cámaras. Lo que hicimos fue seguir barriendo. Acá está en 90, pero acá lo ponen en 120. Es avanzar un poco más en la rotación, en el barrido angular. Y lo que están viendo es tracto de salida, válvula aórtica, válvula mitral. Y esta es la segunda vista para poder analizar flujo anterógrado o insuficiencia válvula aórtica. Estaríamos bastante alineados si nos pasamos desde acá con el espectral. Con el continuo, con el pulsado, para generar un buen espectral, ¿sí? Si no podíamos o no pudimos en la anterior, en la vista de 5 cámaras apical transgástrica, deberíamos intentar esta. Bien, esto es una imagen de la aorta. La aorta lo que hacemos es introducimos la sonda, o sea, estamos en medio esofágico, perdón, rotamos toda la sonda para mirar hacia posterior, tenemos que dar la vuelta a la sonda hasta que nos encontramos con la aorta, en esta vista de eje corto o plano axial, y lo que hacemos es, una vez que la encontramos, introducimos un poquito más, generalmente podemos llegar hasta el tronco celíaco o muy raramente a la mesentérica superior. El tronco celíaco es una posición en la cual podríamos llegar, y desde ahí realmente lo que uno recomienda, lo que uno sabe es tratar de aumentar la cantidad de latidos de captura, pues siempre tenemos 2 latidos de captura, lo ponemos en 6 o lo ponemos en tiempo, 6-7 segundos, apretamos la captura y vamos haciendo un barrido hacia afuera, vamos saliendo o retirando la sonda despacio para poder analizar toda la pared de la aorta. Esto es muy útil para la disección tipo B, para la búsqueda de placas complicadas o no complicadas, hematomas intramurales o úlceras penetrantes. Y una vez que llegamos a la zona de la subclave izquierda, ahí vamos a encontrar con el callado, ahí tenemos que hacer una angulación a 90 grados porque podemos perder el corte axial, o si no, en el mismo eje corto, si rotamos a 90 grados, vamos a tener como una vista longitudinal de la aorta, ¿sí? Que también sirve para medir flap de disección, flujo en falsa luz o en verdadera luz. La recomendación siempre es aumentar la cantidad de latidos porque esto pasa rápido y si movimientos pueden ser más rápidos y si lo toman en 2 latidos es muy poca la información que les queda. Entonces, graben un buen clip de varios latidos o de varios segundos, así la pueden ir analizando en forma continua. Bien, hasta ahí vimos algunas imágenes, ahora podemos saber más. Acá un poco repasar las indicaciones de la ecografía transesofágica, ya todas las conocemos, me parece. Acá tiene que ver con la ecografía transesofágica se utiliza para cardioversión, descartar trombos en la orejuela antes de una cardioversión, para el estudio de la aorta, para el estudio de la comunicación intraauricular o cardiopatías congénitas, el estudio de la sospecha o el control evolutivo de una endocarditis, el estudio de valvulopatías nativas o protésicas, el estudio de fuentes embólicas, para el estudio de la función ventricular, esto un poco menos, pero más que nada, un poco menos en el ambulatorio o más en los pacientes internados, principalmente en pacientes en quirófano, eso sí, o postoperatorio, o en pacientes que tienen muy mala ventana transtorácica, la ecografía transesofágica nos permite ver bien la función tanto izquierda como también derecha. Y es un estudio primordial en el paciente crítico, principalmente, como dije antes, en el que tiene mala ventana transtorácica o que con el transtorácico no podemos evaluar su patología en forma fehaciente. Bien, indicaciones también de la ecografía transesofágica tienen que ver con el intervencionismo, hoy muy de moda lo estructural,
y muy en crecimiento en todos los dispositivos, prótesis percutáneas, cierres de CIA, cierres de orejuela, etcétera. Hay, como está descrito, para TAVI, cada vez TAVI la verdad que menos. Hoy la TAVI es un procedimiento bastante seguro y con un eco transtorácico se puede controlar. La verdad que en la sala de hemodinamia muy pocas veces hacemos una ecografía transesofágica, excepto que el intervencionista tenga alguna duda con el procedimiento y le haya quedado algún leak que no pueda ver bien en su cine. Es muy utilizado así para valvuloplastia, tanto aórtica como mitral principalmente, para los clips mitrales tricuspidios, para las neocuerdas que tanto no se usan todavía, el Cardioband tampoco utilizamos tanto. Hoy en crecimiento el clip Pascal y válvulas percutáneas tanto mitrales como tricuspídeas, lo que es el Valvin Val, Valvin Ring y Valvin Mac. Todo eso va guiado con ecografía transesofágica y las percutáneas en posición tricuspidea también. Eso todavía sigue siendo primordial la guía del eco transesofágico, como también para el cierre de orejuela, porque hay que hacer una punción transeptal y debemos guiar al intervencionista en ese procedimiento, tanto para la punción como para el deployment del dispositivo, para ver dónde lo coloca y cómo queda. En cirugía, en nuestro caso, en nuestro centro, en el instituto, los anestesistas hacen la ecografía transesofágica, están entrenados y ya muy bien aprendidos, por decir de una forma. Para hacerlo, solamente nos llaman cuando tienen alguna duda de alguna plástica o de alguna reparación valvular principalmente y evaluar bien los mecanismos antes de salir de bomba. Ellos lo usan también, como dije anteriormente, para la evaluación de la parte hemodinámica, ver las presiones, los volúmenes de carga, ver la función ventricular. Sí utilizamos el ET para la colocación del ECMO, para guiar las cánulas, y en el postoperatorio, principalmente porque los pacientes, la mayoría de las veces, tienen mala ventana transtorácica por todo lo que es la inflamación del tórax y la retención de líquidos, pleura, etc. Bien, llegamos a la ecografía tridimensional. Esto es algo que usamos cotidianamente en el instituto, en varios lugares, varios centros. Afortunadamente, cada vez se dispone de más. Y como dije al principio, cada vez las ondas empiezan a ser un poco más pequeñas. Como dije anteriormente, está la mini sonda de GE, de Philips, y también, no sé si de Siemens, no recuerdo. Son sondas que tienen una resolución temporoespacial bastante buena. No llegan a ser la misma imagen, podemos discutirlo eso, que la sonda transesofágica, pero la verdad que se viene ganando mucho en esa imagen y es muchísimo más cómoda y más placentera para el paciente porque es más chiquita, es como una pediátrica y eso molesta menos. Las ondas tridimensionales son transductores también matriciales que tienen más de 3.000 elementos piezoeléctricos, así que tengan un cono de captura muchísimo más grande. Vamos a ver que esto es un cono de 90 por 90. Tienen frecuencias que van de 5 a 8 MHz y generan una imagen, como dije recién, piramidal. ¿Qué modos de capturas tenemos? Utilizamos, son tres los modos de capturas, o podemos decir que son dos. El Light 3D, que nos permite hacer una imagen que genera una pirámide más pequeña, una pirámide que mide 60 a 30 grados, o sea, tiene una profundidad de 30 grados y una amplitud o un ancho de, en realidad un diámetro vertical de 60. La ventaja que tiene es que nos permite ver la imagen en tiempo casi real, ¿sí? Pero con menos cantidad de información porque el cono es más chiquitito. Esa ventaja que tiene es que en el tiempo real permite ver catéteres que se van moviendo, entonces uno puede guiar en forma tridimensional mejor un catéter, una guía o un avance de un dispositivo, pero la información, la cantidad de información es más pequeña, ¿sí? El volumen completo es lo que generalmente se utiliza para analizar una estructura mayor. El cono de captura es de 90 por 90.
Siempre tenemos que hacerlo gatillado con electro. Y cuanto más latidos le demos a la captura, más información o más frame vamos a tener de esa imagen. Vamos a poder hacer un recorte con mayor definición temporoespacial. Siempre sepan que la definición temporoespacial de la ecografía transesofágica es menor que la bidimensional, ¿sí? Y a su vez, cuando queremos analizar una estructura un poco más cercana y más puntual, usamos del volumen completo, lo que hacemos es un 3D zoom, o sea, un zoom de esa imagen. Y eso también toma un cono de 90 por 90, pero más pequeño y más dirigido a la estructura que queremos. Nosotros recortamos esa imagen y seleccionamos dónde queremos que nuestro sector de análisis obtenga, perdón. Por ejemplo, ahora vamos a ver una imagen de la válvula mitral. Nos vamos a permitir colocar nada más que la imagen sobre la mitral y no ver un poco más allá. Realmente capturamos, digamos, un poco de aorta, pero vamos a sacar la tricúspide, vamos a sacar la pulmonar y vamos a hacer que la imagen sea más sectorial. La utilidad es lo mismo que veníamos viendo. Generalmente el 3D nos permite ver estructuras en forma mejor espacialmente, nos podemos relacionar mejor con la anatomía y ubicarnos mejor. Vamos a ver un poco eso. Algunas cosas que ven acá como volúmenes ventriculares, que generalmente lo hacemos por eco transtorácico 3D, como también la cuantificación de la disincronía o valoración de motilidad. Esta es la vista anatómica más que más van a ver, o generalmente que todos conocemos, que es la vista del cirujano o la vista en face desde la aurícula hacia la válvula mitral. Esta forma de ver a la válvula mitral es la misma forma que la ve el cirujano en el quirófano. Por eso esta imagen tridimensional nos permite hablar el mismo idioma que ellos y ellos se basan en esto para poder analizar sus intervenciones valvulares, una plástica mitral, por ejemplo, muy utilizada, o una intervención más tediosa sobre la mitral. Esto lo que van a reconocer es que sepan siempre que en lo posterior es la válvula posterior, como está marcada ahí en el dibujito. Lo anterior es la válvula anterior, generalmente es una válvula más grande y elongada. La posterior es más pequeña y tiene esta forma de semiluna. Las comisuras esta es la comisura lateral o anterolateral, y esta es la comisura posteromedial, está relacionada con el septum interauricular. Acá está la válvula tricúspide. Y en hora 12, acá le decimos hora 12 porque está bien anterior, es la válvula aórtica. Cuando nosotros capturamos la imagen 3D, lo que hacemos es posicionar la imagen de esta forma, ¿sí? No, la imagen no nos las da en esta forma, sino que tenemos que rotarla por medio del display del ecógrafo. Nosotros lo ubicamos de esta misma forma y de esta forma analizamos las estructuras. Vamos a ver algunas imágenes para que ustedes también se familiaricen con esto. Acá estamos viendo una imagen estática de una válvula aórtica. Esto, como dice acá, ustedes van a ver la sonda que estamos usando, que es un X8, que es una sonda más nueva de Philips hasta el momento. Esto estamos haciendo una imagen con 22 Hz, que es bastante aceptable. Y acá estamos usando un zoom 3D como modo de captura. Estamos a 60 grados. Nuestra imagen bidimensional fue capturada en 60 grados y nos va a dar esta imagen tridimensional. Siempre partimos de la base que siempre necesitamos una buena imagen bidimensional para tener una buena imagen tridimensional. La imagen tridimensional parte del bidimensional. Si ustedes tienen mala imagen bidimensional, van a tener seguramente una mala imagen tridimensional o difícil de identificar. Acá lo que van a ver es, como les mostré anterior, en el bidimensional, en el eje corto medio esofágico, valva coronariana izquierda, relacionada con el septum, con el tronco coronario izquierdo, abajo la valva coronariana derecha y relacionada con el septum interauricular, la valva no coronariana, ¿sí? Que es esta que está acá, la no coronariana con el septum. Acá está la tricúspide, acá abajo está el ventrículo derecho, esta es la coronariana derecha y esta es la izquierda. Recuerden que esta es la que no cambia nunca y que la no coronariana es la que está relacionada con el septum interauricular, ¿sí? Bien, seguimos. Acá hay otra válvula aórtica, fíjense.
acá hay una pequeña imagen de pérdida de, digamos, dropout, que son pérdidas de ecos y que no nos permiten ver toda la imagen. A veces lo que tenemos que hacer es mejorar la ganancia, el brillo, y con eso lograr tener una mejor imagen. Y van a ver otra válvula órtica que ya me van a decir que esta válvula no es tricúspide, ¿no? Parece bicúspide, acá tiene un rafe y abre anterior y posterior, ¿sí? Vamos a ver otra imagen. ¿Van entendiendo hasta ahí o hay alguna duda? Yo sigo hablando y... Gastón, ¿levantaste la mano o me pareció? ¿Quieres hablar? No veo consulta en Doc. Ah, alguien hermanito. Bueno, sigo entonces. Avísenme si no se escucha o si se escucha mal. Escucha perfecto. Bien, vamos a ver ahora ejemplos de válvula mitral. Bueno, esta sí, justo antes de empezar la clase me di cuenta que no andaba. Vamos a pararla. Tarde para repararla. Es una imagen de una válvula mitral, como les dije anteriormente. Es una válvula vista desde la aurícula. Nosotros estamos posicionados en la aurícula izquierda y nos vamos a meter hacia la válvula mitral. Por debajo de la válvula está el ventrículo izquierdo. Siempre a hora 9, en esta posición, cuando ustedes se ubican en esta posición donde tienen la aorta, siempre guíense por la aorta en hora 12. En esta posición van a tener en hora 9 a la orejuela izquierda, acá se ve un agujerito, no está reconstruida, pero en esta imagen, por ejemplo, se ve más. Esta es la orejuela izquierda, se va para allá. Y en hora 3 van a tener la comisura posteromedial. Acá está el septum interauricular, acá arriba tendría que estar la aurícula derecha y acá atrás, abajo, la válvula tricúspide. Acá nosotros lo cortamos. ¿Por qué lo cortamos? Porque queremos ganar imagen de la mitral. Si hacemos algo muy amplio, perdemos calidad de imagen, se nos cae la resolución espacial y también la temporal, y los frames, lo van a ver acá, que hablan de la resolución temporal, empiezan a bajar. Esta válvula mitral, ustedes van a ver la valva posterior, la valva anterior, ¿sí? Y si están viendo que a la altura de P2 hay un festón que está flake, que tiene rotura cordal y que se viene hacia la aurícula izquierda. Eso seguramente tiene una insuficiencia de grado severo. Pero esto nos permite decirle al cirujano rápidamente con esta imagen, mira, la valva posterior tiene un festón en P2, el festón P2 está flake, tiene rotura cordal y tiene insuficiencia mitral severa. Lo demás está bien, tiene algo de protrusión, fíjense, de P3 y, perdón, de P1 y de A3, perdón, P1, P2 y algo ahí de P3, pero más que nada P2 y P1 prolapsan hacia la aurícula izquierda. Vamos a ver otra. Esto es la misma otra imagen de la mitral lograda desde la aurícula izquierda y la máquina nos permite también, esto es un zoom 3D, ustedes siempre lo identifican de acá, el modo de captura, y la máquina nos permite hacer una captura, una imagen en mismo tiempo desde el ventrículo. Okay, acá estamos viendo desde la aurícula a su izquierda y a la derecha estamos viendo la misma imagen, pero desde el ventrículo. ¿Sí? Ahí se ve bien cómo abre desde la cavidad ventricular y desde la aurícula izquierda. Esto es lo mismo en Zoom 3D, pero acá le agregamos color y ustedes acá van a identificar que hay un jet de insuficiencia mitral que nace desde más o menos P2 y se dirige, a ver si lo puedo frenar, por toda la cara anterior y lateral de la aurícula, perdón, lateral, no, medial, anterior y medial de la aurícula izquierda, ¿sí? Hacia el septum, se dirige anterior y hacia el septum interauricular, ¿sí? Generando un efecto coanda, va a dar toda la vuelta, ¿sí? Se lo vamos pasando. Eso es un jet de insuficiencia mitral severa. Vamos a una imagen también mitral de las nuevas imágenes que tienen que ver con nuevas modalidades de captura, que esto se llama Tree View para Philips, y Glass View también es el nombre que le pusieron. Esto es lo que nos permite tener una imagen mejor ganada, le podemos dar, se llama transiluminación, le podemos dar iluminación
a lo que nosotros queremos ver. Acá estamos iluminando la válvula mitral y fíjense que lo demás está oscuro o más oscuro. La creación de esto estuvo relacionada con las ecografías 3D o 4D de las mujeres en etapa de gestación para poder mostrarles a papá y a mamá la cara del bebé en mejor forma. Hay veces que, bueno, los que tuvimos chicos todos hicimos yo hice la 4D, todavía no sé para qué, pero bueno, es algo que te lo ofrecen. ¿Y qué hicieron las compañías? Dijeron, bueno, hay veces que no se ve la cara o no se ve bien, bueno, y generaron esta forma de iluminar la ecografía, entonces la cara del bebé se puede ver mejor y más iluminada. Nada, ese fue el origen de todo esto, y después se trasladó a las demás modalidades de ecografía de otras estructuras. Y esta imagen de GlassView es como una imagen en vidrio que nos permite ver más allá de la estructura. Fíjense que como es algo transparente, es transparencia, y la finalidad de esto principalmente tiene que ver con analizar estructuras que tengan prótesis, por ejemplo. Por ejemplo, quieren ver un leak periprotésico o de perianillo, perianular. Bueno, se puede ver la insuficiencia por debajo de la estructura metálica y vemos el origen o la ubicación un poco más fácil que cuando lo hacíamos solamente con el 3D o cuando lo hacíamos con la imagen bidimensional. Esto ya lo tienen todas las compañías, como GE y como Siemens. Acá lo que les muestro es lo mismo, es el GlassView, transparencia, y lo que nosotros podemos ver dónde se origina el jet de insuficiencia mitral, fíjense, y ustedes pueden parar esa imagen y pueden rotar la imagen, fíjense, y ahí están viendo la imagen como si fuese el PISA de la insuficiencia mitral, ¿sí? Ahí están viendo como si fuese esa especie de honguito que se genera. Esto no se puede medir todavía ahí, pero ya hay software que lo que están haciendo es en forma de automatización, es medir esto y decirnos cuál es la altura del PISA, cuál es el volumen de ese PISA, y esto correlacionarlo con los grados de insuficiencia. Si nosotros podemos hacer esto es medir el área de la vena contracta, que sería como el área del ORE, que es lo que en forma tridimensional podemos hacer en forma de reconstrucción multiplanar, medir esa área por donde pasa ese jet entre las valvas, y eso correlaciona con el grado de insuficiencia, con el ORE medido por PISA. Generalmente en las insuficiencias valvulares, en la mitral, cuando el área de la vena contracta es mayor a 0,42, correlaciona con un ORE mayor a 0,40. Todavía no hay trabajos grandes sobre eso, pero es un poco lo poco que está publicado se relaciona con ese número. Bien, esto es lo que vimos al principio. La tridimensionalidad simplifica esta segmentación de la mitral, pero los que no tenemos o cuando no tengamos 3D, lo que se hacía antes es este mapa de proceso que es un poco chino. Chino no, es memoria, es aprenderlo y tener en la imagen, en la cabeza de cada uno de ustedes, esta imagen de la válvula mitral. Cuando ustedes tienen esta imagen de la mitral, ustedes saben que en la cara lateral, que es donde está la orejuela, tienen A1 y P1. En el medio, donde está la aorta en el medio, o sea, la imagen anteroposterior de la mitral, ahora vamos a ver esa A2P2, y la otra comisura, ¿sí? La posterior medial, tiene que ver con A3P3. ¿Y qué hace? ¿Qué tiene que tener uno en su cabeza? Es cómo estamos viendo la imagen con los grados. Y acá nos marca los grados que estamos viendo acá del barrido. Sabemos que a 0 grados en la vista medioesofágica de 4 cámaras, 0 grados pasa por A3, A2, ¿sí? Seguimos, parte de P1 y parte de P2. Puede estar entre estos dos. A 45 grados, que es la que vimos al principio, que es la bicomisural, porque tenemos esta comisura y esta comisura. Cuando pasamos así, vemos orejuela de este lado, que es lo que estamos viendo acá. Acá estaría el seno, pasa por acá. Y lo que yo le decía al principio es, bueno, vemos algo de P1, algo de P3 en los extremos, P3, P1, P3, P1, y en el medio vemos A2. ¿Sí? Acá ponen A1, A2, A3, pues bueno, podemos ver toda la valva, ¿sí? Que es la que está en el medio.
Cuando vamos a 90 grados, la imagen de 90 grados, que es 2 cámaras también, lo que vamos a ver es, bueno, pasamos por P3, pues algo de P2 o P3, tenés A3, A2 y A1. Acá tenés la segmentación, tenés P3 y toda la valva anterior, A3, A2, A1. Y cuando vamos a la imagen antero-posterior, que es el corte perpendicular de la imagen de 45, ¿sí? O sea, son 90 grados, de 45 a 135, que sería esta con esta. Estas dos son la bicomisural y la antero-posterior. ¿Por qué antero-posterior? Porque lo que está anterior es la aorta y posterior es lo que está posterior a la aorta. Vamos a ver A2, que es lo que está acá, que es esto de acá, y P2, ¿sí? Esto es práctica, es memoria y es tratar de, cuando uno quiere memorizar esto así con numeritos, se marea. Lo que tenemos que tratar de memorizar es este diagrama. Y con este diagrama vamos a poder entender los festones o los segmentos de la válvula mitral. Que con la tridimensionalidad, como le dije al principio, esto se simplificó. Llegando a esta imagen, uno ya puede describir anatómicamente la válvula. Otra forma es con el X-plane, que lo que hacemos, el X-plane es una imagen, es una modalidad que tienen los equipos, que lo que hacemos es cortar una imagen ortogonal, ¿sí? O sea, la imagen especular a 90 grados, desde donde nosotros querramos. Ponemos esta línea que tiene el aparato, la máquina, y lo pasamos. Por donde lo pasemos, va a ser la imagen especular en tiempo real, al mismo tiempo que la imagen que estamos viendo en este caso de la izquierda. La imagen de la izquierda es nuestra imagen inicial, la imagen especular es la imagen de la derecha. Y yo hice ese ejemplo, si nosotros nos paramos en una imagen de 2 cámaras, generalmente hacemos la bicomisural y pasamos el X-plane por esta parte de la válvula mitral, que sería P3 y A3, vamos a tener en este caso A3 y P3. ¿Sí? Esta es la anterior, esta es la posterior. ¿Por qué? Porque estamos pasando así. Fíjense, esto es lo que quiero mostrar. Yo estoy haciendo que el X-plane pase por A3 y P3. ¿En qué imagen? En una imagen bicomisural. Le digo al X-plane, mostrame esta parte, este segmento. Bien, este segmento es A3 y P3. Si me voy a la imagen siguiente, me voy al antero-posterior, por ejemplo, más al medio, en mi imagen bicomisural, digo, no, ahora quiero que cortes por el medio. Por el medio es A2 y P2. ¿Por qué? Y bueno, porque en el medio está A2 y P2. Y como me doy cuenta, y pues si veo bien la aorta, está acá, anterior. Esto es valva anterior, aorta es anterior, valva posterior. Si estoy bien en el medio, es A2 y P2. Entonces esto es A2 y esto es P2. Y si sigo, me voy y le digo, bueno, ahora quiero el corte en la otra parte de la válvula, en la bicomisural. Esto es A1, P1. Y acá estamos, A1, P1. Puede tener aorta, sí, porque pasa por ahí, pero este es A1 y esto es P1. ¿Sí? Esta es otra forma de identificar los segmentos o los festones que no sea tridimensional. Es tridimensional porque estamos usando 2 imágenes especulares en forma bidimensional y eso es desde el origen de la imagen tridimensional, pero en forma bidimensional, ¿sí? Bien, válvula tricúspide, avanzamos. Nada, solamente mostrarles imágenes. Sepan que la mayoría o el 56% de los casos, según el último trabajo de Rebecca Hahn, que es la que más estudia sobre la tricúspide en el último tiempo, ha publicado un trabajo donde hay un 56 de las 317 estudios que analizó, 56% tenían 3 valvas, el resto, el 46%, tenían o 4 valvas o 2 valvas, ¿sí? La realidad es que nosotros tratamos siempre de buscar lo que conocemos como más normal, que es las 3 valvas, la posterior, la septal y la anterior. Siempre sepan que la anterior es la más grande, la más elongada, la posterior es intermedia y la septal es la más pequeña y siempre relacionada con el septum. Vamos a ver la imagen más convencional, la más utilizada, se inicia desde una vista transgástrica. Acá no es la mejor imagen esta, no sé por qué me quedó esta, pero después tengo otra, creo. Donde acá ven el ventrículo izquierdo y acá está el ventrículo derecho. En la zona basal van a ver la tricúspide. Acá no se ve muy bien, esta es la valva septal, acá está la posterior y acá está la anterior. Acá es una imagen tridimensional, media, no sé, bueno, perdón. Esto es en Light 3D. Acá quería mostrarles esta imagen
que se veía muy bien las tres valvas, la posterior, la anterior que es la más grande y la septal. Las demás se vean. Esta es una imagen transgástrica, se ve muchísimo más lindo acá. Fíjense, fíjense esta imagen, perdón que se corta, tienen la valva, a ver si la puedo parar, valva septal. Bien, acá, bueno. Bien, esta es la septal, esta es la posterior y esta es la anterior que es más grande. Acá lo que hice fue tratar de mostrarles cómo podemos ver y analizar, porque esto también es importante para el clip tricuspidio. Con el X-plane, lo que uno hace es pasar, por ejemplo, por la posterior y parte de la septal, y en la imagen especular tiene, esta es la septal, que es la que está más alejada, y tiene un poco de parte anterior seguramente, y esta es la posterior, ¿sí? Entonces podemos ver bien la relación entre septal y posterior. Esto sirve también para analizar los catéteres de marcapasos y grado de insuficiencia. Esta otra imagen es lo mismo, septal y anterior, y en la imagen especular ven la más alejada o la más cercana al traductor es la posterior, y la más grande, la que ven acá, es la anterior, ¿sí? Es una forma de ir describiendo la válvula tricúspide. Esto es imagen tridimensional. Acá lo que tienen es la aorta, ahí está la parte, la valva septal, esta es la valva anterior más grande, acá abajo está la posterior, está dada vuelta. Acá es lo mismo, esta es la septal pequeña, esta es la anterior, está relacionada con la aorta, y esta es la posterior acá abajo, que es más pequeña. Acá hay un déficit de captación central, fíjense, entre parte de la septal y la anterior, puede tener un grado de insuficiencia importante. Bien, y una vez que capturamos la válvula tricúspide, hay un punto que es importante, que es la medición del anillo. Nosotros lo podemos hacer por medición 3D, en realidad por reconstrucción o reformación multiplanar. Desde una imagen tridimensional hacemos los cortes, con la máquina nos permite reformar, al igual que la tomografía con mejor resolución espacial que nosotros, que la ecografía transesofágica, pero podemos acercarnos y podemos medir el anillo, que es importante, por ejemplo, en los pacientes que van a cirugía más específica o más puntual de plástica mitral. Siempre el cirujano nos pide cuánto mide el anillo. Nosotros hacemos una medición transtorácica, pero si hacemos un transesofágico, hacemos o tratamos de hacer una medición tridimensional para tener mejor medición o una medición más fidedigna. Recuerden que el anillo tricuspidio es un anillo grande generalmente y que puede estar deformado, y en las vistas transtorácicas podemos tener algún error en las mediciones que hacemos en forma bidimensional, y la tridimensionalidad nos permite evitar ese error. Lo que van a ver en la biografía, o que todos seguramente ya sepan, es que cuando mide más de 40 milímetros en la vista transtorácica, tiene indicación de si hay grado de insuficiencia de moderada a severa o de moderada para arriba. Tiene indicación de hacer algo también, solamente un anillo en la válvula tricúspide cuando operamos al paciente de la mitral, ¿sí? En la tridimensionalidad lo que se sabe es que el anillo, el área del anillo, cuando es mayor de 11 o algunos dicen de 10, o el perímetro es mayor de 12 centímetros, estaría dilatado, ¿sí? Intervencionismo, ya vamos a ir, falta poquito, solamente mostrarles lo que más frecuentemente se está haciendo, que es el MitraClip hoy en día. Estamos también empezando a tener los primeros casos de, no de TriClip todavía, pero hay uno en vías de. Hace poquito se hizo un TricValve, que es la válvula en las venas cavas de la tricúspide. Y lo que sí se hace mucho es cierre de orejuela en los casos indicados. Y lo que yo les decía al principio es, la orejuela hay que medirla en los 4 ángulos o los 4 barridos, 0, 45, 90 y 135. Y medimos del ostium, generalmente de la circunfleja, hacia la pared contralateral. Eso nos va a dar en las diferentes mediciones. Vamos a sacar las mediciones más grandes. Y a veces medimos la profundidad, depende del dispositivo, y la altura, desde donde estamos midiendo. Vamos a ver un caso de MitraClip. Esto es un MitraClip. Lo que hacemos acá es guiar, primero se guía la punción transeptal, tiene que ser una punción alta y bien posterior para que el dispositivo baje bien desde arriba de la aurícula, y una vez que está bajando, vamos guiando con el X-plane en una vista
de 2 cámaras, hacemos la imagen especular, entonces tenemos la vista bicomisural, ¿sí? Desde las 2 comisuras, y la vista anteroposterior. Esto es lo que vimos al principio, a 45 y a 135, ¿sí? Acá está a 60 y a 150, son 90 grados más. Y ahí vamos guiando cómo va bajando el dispositivo para hacer el grasping de las valvas. Esta es la imagen tridimensional que también la utilizan mucho los intervencionistas para poder guiarse si el dispositivo está más guiado, se está desviando hacia la comisura posteromedial o si se está desviando hacia la anterolateral, ¿sí? Y ahí lo que van haciendo es acomodándose para poder ubicarse bien. Realmente los clips más efectivos son los que tienen compromiso de A2 y P2, pero bueno, a veces puede haber prolapsos comisurales que son más difíciles de hacer el grasping, pero que no son imposibles. Hay diferentes dispositivos hoy en día, pero generalmente, como dije al principio, entre A2 y P2 es lo más frecuente que vemos. Este es el resultado de ese mismo dispositivo. Fíjense que queda como la técnica de Alfieri, donde hay grasping entre la valva anterior y posterior en P2 y A2. Esto es la aorta. Y vemos los 2 orificios que quedan, como esta imagen de búho, donde lo que analizamos en el procedimiento es el grado de insuficiencia. Acá lo que hicimos fue es un glass view para poder ver, como les decía, si hay grado de insuficiencia por al lado del dispositivo. Acá, entre todo este material, puede ser que el color no se vea, tiene que ver a veces con el material, con sombras y a veces también con cómo está seteado el equipo, pero el glass view nos permite ver dos imágenes pequeñas de insuficiencia por el costado del dispositivo, ¿sí? Se ven los 2 jets chiquititos. Esto fue un éxito el procedimiento. Esta es la vista de una orejuela, como vimos al principio. Estas son imágenes estáticas, pero fíjense cómo vemos la vista de la orejuela y sus diferentes invaginaciones, como una alita de pollo. Este es el ostium de la orejuela, y lo que nos permite la tridimensionalidad es hacer lo que les demostré al principio, es esta reformación multiplanar, y nosotros medimos acá a 45, acá a 135, y podemos analizar el diámetro mayor, el diámetro menor y la circunferencia o área del ostium de la orejuela para darle los tamaños al hemodinamista y definir el tipo o número de dispositivo que van a colocar. Este es un cierre también de una CIA, otro procedimiento que también guiamos para la punción, para pasar el dispositivo, el Amplatzer, y esto ya está posicionado. Siempre se hace el avance hacia la aurícula izquierda, se abre en la aurícula izquierda el primer disco, después se tironea, se retira, se apoya el primer disco, y una vez que pasa y está apoyado el primer disco, se abre el segundo disco desde la aurícula derecha y se cierra. Y antes de sacar el dispositivo, de soltarlo, se hacen pruebas con color para ver si hay grado de insuficiencia peri-device, para ver el correcto posicionamiento. Sepan, hoy en día hay un mensaje que ya debería estar eliminado de nuestra práctica, que es la aorta se puede hacer un abrazo de la aorta, le decimos como un sanguchito de la aorta. Los bordes más importantes tienen que ver no tanto con el anterior de la aorta. A veces dicen que si es muy chiquito no lo pueden hacer, no, eso es mentira. Ellos se guían mucho por el borde posterior y los bordes, más que nada el posterior y los bordes superior e inferior, ¿sí? Acá estamos viendo vistas bicabo y estamos viendo cómo quedó el dispositivo. Bien, esto es en 3D. Acá ven el sanguchito como si fuese un alfajorcito, una tapita, que queda. Esta es la vista desde la aurícula izquierda hacia el dispositivo, y de otro lado está la aurícula derecha, que no la estamos viendo. Bien. Terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todos dormidos? Genial, genial, Pablo. No, no estoy viendo, pero pueden abrir micrófono y preguntar directamente, ¿no? Sí, claro. No estoy viendo nada escrito en el chat. Bueno. Nada, espero que les haya servido. Sé que es mucha información, sé que
La idea del curso es poder tener los conocimientos básicos de cada técnica y después van a tener la profundización en la parte de ecografía o ultrasonido transtorácico. Pero bueno, la idea, el objetivo es que ustedes sepan todo. Me parece que eso es sumamente importante. Y que después profundicen en lo que más les guste de cada técnica, ¿no? Pero bueno, la idea es que, nada, tienen mi contacto, después Paola se los da, o Martín, que hoy no está, que ha sido papá de vuelta, así que estamos todos muy contentos. Tiene día libre más que merecido. Y nada, cualquier pregunta o duda me escriben al mail o vía Paola o después Pau si quieres se los das. Y Sí, nada, nos lo hacen llegar, por supuesto. a disposición 100%, ¿sí? Nada, espero que Bueno, tengan una buena tarde. Lo que todos queda. agradeciendo. Yo también, muchísimas gracias, buena semana para todos y que terminen bien este día. Igualmente, Gracias, chao. Pablo. Chao, Pau, Extraordinaria la gracias. presentación. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Beso a Chao, todos. chao. Chao, chao. Chao, Doc, gracias. Luego. Adiós.